¿De qué trata Nightingale? ¿Cuáles son las características de supervivencia? ¿Cuáles son los aspectos básicos del juego? ¿Quieres ver un gameplay de cómo es el juego? Y sobre todo, ¿vale la pena Nightingale? Quédate hasta el final del video para averiguar la verdad sobre Nightingale. ¿De qué trata Nightingale? Nightingale es el nuevo juego de supervivencia y crafteo que acaba de entrar en acceso anticipado por Inflexion Games. Nightingale tiene una premisa muy interesante que combina elementos de supervivencia con viajes a otros reinos mágicos llenos de criaturas, enemigos y tesoros. Tiene lugar en un mundo de fantasía victoriana donde la humanidad ha abusado de la magia, lo que ha llevado a una catástrofe llamada la palidez que ha tomado casi todo. Nuestro objetivo es llegar a la ciudad de Nightingale. Para lograr esto, debemos viajar entre diferentes reinos, recolectando materiales, crafteando objetos, luchando contra jefes y completando misiones. Al comenzar te encuentras en una cueva extraña con un personaje llamado Puck, que es tu guía en esta aventura. Eventualmente llegas a un portal que te lleva a un reino tutorial donde vas completando diversas tareas para que vayas comprendiendo las mecánicas del juego, porque sí pueden ser algo confusas, sobre todo el manejo del menú, inventario, crafteo y esas cosas. El juego tiene un sistema de carta de biomas y reinos que determinan a qué tipo de mundo vas a viajar. Hay cartas principales de biomas como bosque, desierto, pantano y cartas mayores que te llevan a reinos más importantes. Tu personaje necesita manejar 3 barras: salud, sueño y hambre. Estas son fáciles de comprender, pero morirás rápido si alguna llega a 0. El juego tiene las características estándar de supervivencia y crafteo como gestión de hambre y temperatura. También tiene un sistema de esencias donde los objetos se pueden descomponer en esencias que luego puedes usar para reparar equipo como tu hacha, pico, herramientas y bueno, creo que ya me di a entender. Pero los puedes usar también para intercambiar por nuevos planos de crafteo con algún comerciante. Otra característica interesante es el sistema de rasgos de esencia donde colocas edificios y recursos juntos para proporcionar bonificaciones. Por ejemplo, dormir afuera bajo la lluvia reduce tu comodidad, pero también puedes juntar mesas de crafteo para obtener bonificaciones. Para viajar entre reinos, debes obtener cartas especiales que conseguirás al derrotar jefes. Cada reino tiene su propio bioma y desafíos. También puedes reclutar NPCs para que te ayuden en tus tareas. Algunos consejos útiles para Nightingale es que puedes recoger materiales alrededor spameando la tecla E, porque así como es sencillo craftear cosas, también es muy fácil que te acabes tus recursos. Así que mientras caminas, ve recogiendo todo lo que se te atraviese. También divide tu inventario entre armas, herramientas y consumibles. Esto sirve principalmente porque al inicio del juego no sabes muy bien para qué sirve cada cosa y que tengas todo revuelto no será de mucha ayuda. Y sobre todo, explora los reinos a fondos para encontrar cofres con botín. Hay cofres repartidos por todos los reinos y no diría que escondidos, pero podrías irte del reino sin haberlo visto. Hablemos un poco sobre la jugabilidad. Parte de lo principal que debes entender es que debes aumentar el marcador de tu equipamiento. Casi no había visto esta mecánica, pero básicamente funciona en que cada vez que crafteas equipo más complejo y te lo equipas, va a ir aumentando tu marcador. Las esencias son muy importantes, a su vez también son fáciles de conseguir porque cualquier objeto que tengas lo puedes descomponer en esencias, y conforme avanzas también te darás cuenta que hay diferentes tipos de esencias que conseguirás matando enemigos y completando dungeons. La temática principal del juego es que puedas craftear tu propio portal para viajar a diferentes reinos y eso es básicamente todo. Ahora sí, hablemos de lo más importante. ¿Vale la pena Nightingale? Desde mi opinión personal, creo que Nightingale tiene potencial. Especialmente me había llamado la atención el concepto, el arte visual y una historia interesante si es que esas cosas te gustan a ti. Sin embargo, algo que sí reclamaría es que el combate se siente muy torpe, o al menos a mí se me hace muy sin chiste. No disfrutas los combates como en otros juegos. Otro punto que voy a tocar porque vi que muchos se quejaban es que requieres conexión a internet para poder jugarlo. Si juegas en solitario necesitas conexión a internet, lo cual a mí se me hace un poco estúpido porque al final del día sí se puede jugar en solitario, no necesariamente en cooperativo y no es un juego PvP y yo sé que muchos no disponen de una buena conexión a internet para poder jugarlo. Me gusta mucho la idea de los portales y los reinos, pero algo tiene Nightingale que no me termina de enganchar. No me ha causado esa sensación de volverme adictivo al juego y querer seguir jugando más y más. Estoy consciente de que está en acceso anticipado, pero recientemente también me pasé el Palworld y ese sí que me logró enviciar también estando en acceso anticipado. Entonces, ¿vale la pena? Mi respuesta corta es que no. Pero mi respuesta larga es que siento que aunque te gusten los survival, no siento que sea para todos. A mi parecer sí le faltan ciertas características. Hay algo que simplemente no me termina de convencer, pero tampoco me malentiendas. Realmente creo que tiene potencial. Tiene muy buen concepto, pero digo que deberíamos esperar a mayor contenido. Ahora que si te quieres ir por lo económico, la verdad es que me parece bien. Si el juego hubiera sido más caro, la verdad hubiese sido una mentada de madre. Así que lo veo un juego balanceado.
Si quieres darle una oportunidad, adelante, pero siento que si no complementan más el juego, puede morir rápido y sería una pena. Y como en general el género de supervivencia y crafteo ya está bastante saturado, no estoy seguro de cuánta gente estará interesada en Nightingale por ahora. Pero vale la pena seguirlo durante el acceso anticipado para ver cómo mejora con el tiempo, pero al final del día hay que darle tiempo. Espero que este video te haya servido para entender mejor el juego aunque sea un poco. Dime qué piensas en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte de más contenido. Y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.